Hoy vamos a iniciar un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención y es uno de los temas favoritos míos hablando del Señor. Porque cuando hablamos de Dios y de su persona, nosotros podemos decir muchísimas cosas de Dios, pero una de las cosas que más se dicen del Señor es acerca de su fidelidad. Si ustedes ven, por ejemplo, el Salmo 89, bueno, en realidad casi todos los salmos nos dicen algo de la fidelidad de Dios. Pero si ustedes ven el Salmo 89, dice: por siempre cantaré de las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Dice el versículo 1, por siempre cantaré de las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. La fidelidad, cuando hablamos de la fidelidad, estamos hablando de un atributo de Dios. Y cuando hablamos de que es un atributo de Dios, significa que todo el ser de Dios es fiel. Y en todos sus otros atributos están acompañados de fidelidad. Por ejemplo, Él es fielmente gracioso en el sentido que nos da gracia fielmente. Él es fiel en sus juicios, porque todos sus atributos van a estar regados de la fidelidad, porque es un atributo de Dios. Pero como atributo de Dios también tenemos que preguntarnos entonces qué significa la palabra fidelidad. ¿A qué nos está llamando Dios cuando Él dice que Él es fiel? ¿Y qué podemos nosotros aprender de Dios cuando Él dice que es fiel? Y entonces tenemos que partir de ahí. ¿Qué significa que Dios es fiel? Bueno, en español la palabra fidelidad, el RAE lo traduce de la siguiente manera: lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Es una observancia, dice, de la fe que alguien le debe a otra persona, y el RAE lo limita a una relación de una persona a otra, de verle a alguien algo y mantenerse ahí. Y como los sinónimos tiene lealtad, honestidad, nobleza, confianza y franqueza. Pero a nosotros en realidad no nos interesa tanto lo que nos dice la RAE. Así que, hermanos, ahorita vamos a ver algunas definiciones que nos dice la Biblia acerca de Dios. Hay 3 definiciones acerca de Dios y de su fidelidad, y vamos a ver una por una. La primera definición del Antiguo Testamento significa literalmente ser fiel, en Oseas 12:1. Alguien que me ayude, por favor, en Oseas 12:1, y alguien también en 1 de Samuel capítulo 2:35. Oseas 12:1 y 1 de Samuel 2:35. Ajá. Efraín se alimenta del viento y persigue sin cesar al viento desde multiplica la mentira y la violencia. Hacen además pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto. Ajá. 12:1. Creo que 35. y 1 Samuel 12:35, ¿sí? 2:35. Ajá, dice así: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. Ok, entonces tanto en Oseas como en 1 de Samuel, esta palabra perseguir sin cesar tiene esa peculiaridad de parecer fiel, de estar ahí permaneciendo delante de Dios, pero también tiene otra acepción esta palabra que significa permanecer firme, ser crónico o fijo, y esta es la acepción que más se utiliza para cuando se habla de Dios. Permanecer firme, ser algo crónico o fijo. Vamos a ver Isaías capítulo 7 versículo 9. Alguien puede leerme 1 de Crónicas 17:23 y alguien Deuteronomio 28:59. Entonces vamos de nuevo, Isaías 7:9,
Primero de Crónicas 7:23 y Deuteronomio 28:59 para explicar este término que se dice de Dios. Isaías 7:9, Crónicas 7:23 y Deuteronomio 28:59. La cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza de Samaria es el hijo de Samaria. Si no creéis de cierto, no permaneceréis. Ajá, no van a permanecer. Primero de Crónicas 17:23. Elcaná, su hijo. Ebiasar, su hijo. Asir, su hijo. Tad, su hijo. Uriel, su hijo. Uzías, su hijo. Saúl, No. su hijo. Creo que la Esa es la primera de Crónicas 7:23. 17. 17. Ah, Leo 17. Sí. 17. Dice, ahora pues Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Ok. Y ahora Deuteronomio 28:59. Dice entonces Jehová aumentará maravillosamente sus plagas y las plagas de su descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Ok. Hermanos, esta palabra permanecer firme es la acepción que más se utiliza tanto para hablar de los juicios de Dios como del carácter de Dios. Y este permanecer firme es lo que a nosotros debería, en realidad, llenarnos de gozo. ¿Por qué? ¿Qué significa que algo permanece firme o permanente o que es eterno? Que es inamovible. Y si la palabra de Dios es inamovible, dice, permanece. Si las promesas de Dios permanecen para siempre, significa que las promesas de Dios son fieles y que como permanecen para siempre, nosotros podemos estar tranquilos que pase lo que pase en nuestro alrededor, van a estar. Cuando decimos que Jehová Dios es fiel, ¿qué estamos diciendo? Que Él va a permanecer en su esencia para siempre inamovible. Y el decreto de Dios, y esto es lo más maravilloso, el decreto de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué les estoy tratando de decir? Y esto es lo maravilloso cuando hablamos de la fidelidad de Dios. Antes de entrar a nosotros, que Dios nos demanda fidelidad, tenemos que aprender del carácter de Dios. Dios decretó desde antes de la fundación del mundo que iba a redimir a su pueblo y que lo iba a pasar todo este periodo de la gracia, luego iba a venir el Apocalipsis y que luego iba a glorificar a su Hijo Jesucristo. Y ese decreto de Dios es fiel, permanece. Ahora, todo lo que nos sucede a nosotros en esta tierra, todo lo que nos está sucediendo a nosotros en esta tierra, aunque lo veamos bueno o malo, aunque lo veamos complicado, aunque lo veamos difícil, está siendo parte del plan fiel de Dios para exaltar a su Hijo. Amén. Esa es la fidelidad de Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios y decimos que Dios es fiel, hermanos, no estamos diciendo cualquier cosa. Estamos diciendo que cualquiera que sea mi circunstancia, yo puedo estar tranquilo porque lo que está sucediendo es el plan fiel de Jehová. La palabra fiel de Jehová está permaneciendo para siempre. Y esa es la acepción más importante de la palabra fiel en hebreo, ¿verdad? Que por lo menos cuando se habla de Dios, aparece una forma verbal que se llama nifal, que es para hablar acerca de esta observancia de Dios, que Él permanece para siempre, que está firme, inamovible. Es una roca que no se puede mover jamás. Ahora, ¿qué más podemos hablar acerca de Dios? Bueno, acerca de la fidelidad, alguien que me ayude a leer Génesis 42:20, en esta forma verbal. Cuando ustedes lean un diccionario hebreo, los que tienen la costumbre de leer los diccionarios hebreos, van a encontrar que encuentran un verbo que dice cal, nifal y bla, 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 bla. Bueno, esta acepción la estamos viendo en la forma verbal nifal,
porque en cal significa otra cosa. Y esta palabra del Antiguo Testamento se puede traducir como amén, ¿verdad? Literalmente, cierto, ciertísimo, ¿verdad? Entonces, en la forma cal, en la forma nifal del verbo significa amén, ciertísimo, ¿verdad? Entonces, alguien que me ayude a leer Génesis 42, 20. Pero traeréis a vuestros hermanos menores y seréis verificadas vuestras palabras y no moriréis. Ok. Ellos lo hicieron así. Entonces, esta acepción significa ser verificado. Hay una acepción más de este verbo, hermanos, que significa literalmente cargar en brazos, pero no aplica a nuestro estudio. Pero es una acepción que usted también se va a encontrar, y si estudia esta palabra, la va a encontrar ahí. Pero hablando de Dios, la segunda acepción es la que nos interesa: permanecer firme, ser algo crónico o fijo. Y Dios es algo, hermanos, que no deja de ser crónico o fijo, nunca puede cambiar. Y esto es maravilloso: Dios no cambia. Amén. Y eso es ser fiel. Ahora, hablando acerca de esto, la definición del Nuevo Testamento está caracterizado por constante afecto o lealtad a alguien o a algo. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, la palabra fidelidad nos habla de ser fieles, ser leal a alguien y a alguien, confiable, digno de confianza, seguro y verdadero. ¿Qué nos dice Hebreos 10:23? Alguien que me ayude ahí con Hebreos 10:23. Mantengamos fieles la profesión de nuestras esperanzas vaciladas, porque fieles aquel que lo prometió. Porque fiel es aquel que lo prometió. Mantengamos pues firmes sin vacilar la profesión de nuestra fe, porque fiel es aquel que lo prometió. ¿Y quién lo prometió? El Señor. Otra vez, caracterizado por constante afecto a alguien que es digno de confianza, seguro y verdadero. Y 1 Corintios 10:13. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10:13? Luego vamos a volver ahí, pero 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. Ok, entonces ahí nos habla de la fidelidad de Dios en medio de las tentaciones. Podemos confiar en Dios en medio de las tentaciones. Bueno, el Nuevo Testamento nos dice que Cristo es fiel, que Dios es fiel. El Antiguo Testamento está lleno de decirnos que Dios es fiel. Y ahora pensemos en nosotros, que es a donde nos lleva el autor a preguntarnos: ¿y qué tal nuestra fidelidad hacia Dios? ¿Cómo nosotros estamos imitando la fidelidad hacia Dios? Y yo, aquí tengo como unos circulitos uno dentro de otro, pero les voy a tratar de explicar. Mi concepto de fidelidad cristiana parte de la siguiente manera: nosotros debemos aprender a ser fieles a Dios por ser Dios, luego seremos fieles a sus doctrinas y por último fieles a nuestros hermanos. ¿Y por qué lo encierro de esa manera? Estaba tratando de explicar cómo explicarles esto en círculos, ¿verdad? Porque Dios lo contiene todo, primero que todo. Si le somos fieles a Dios, podemos serles fieles a todos. Y usted, a medida va creciendo, va aprendiendo las doctrinas de la Biblia, pero no significa que no va a serle fiel a Dios porque no conoce las doctrinas. Al contrario, sigue siéndole fiel a Dios y va creciendo en la fe, creciendo en las doctrinas de la palabra, y luego le es fiel a los hermanos porque tiene un compromiso con Dios, que es serle fiel a Él, serle fiel a la comunión de los santos, pero es porque tiene una obligación con Dios. Si usted es fiel a las doctrinas y no es fiel a Dios, entonces usted es un legalista, ¿verdad? Entonces usted puede tener una práctica religiosa, hermano. Y la fidelidad va a venir a través del conocimiento que estamos recibiendo. Sí, pero Para eso es el conocimiento. la fidelidad parte desde que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de verdad. Él nos llama y ya nosotros, el mismo Espíritu Santo, nos llama a serle fieles a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Luego las doctrinas las vamos a ir aprendiendo en el camino y nos van a enseñar cómo serle fiel a Dios en la praxis.
Pero en principio el Espíritu Santo es el que nos convence para que seamos fieles. ¿Ok? Y luego la fidelidad entre hermanos. Bueno, hermanos, esto es cómo debemos ver la fidelidad nosotros en cuanto a Dios. Ahora, ustedes sabían algo, que la fidelidad es un fruto del Espíritu. La fidelidad. ¿Por qué nosotros somos infieles? Puede ser porque no le estamos dando lugar al Espíritu Santo. ¿Por qué nos comportamos infielmente con nuestros hermanos? ¿O por qué no somos dignos de confianza entre la congregación? Puede ser que no le estamos dando lugar al Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, 22 al 23? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? El parte del fruto del Espíritu es fidelidad. Dentro de todo ese conglomerado de características del fruto del Espíritu aparece la fidelidad. Y entonces la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es: ¿qué tan fieles o qué tan crónicos, qué tan fijados a Dios estamos? En sus doctrinas, en sus enseñanzas, a los hermanos, porque tenemos un compromiso con Dios. Si nos preguntaran a nosotros, dentro de esos frutos del Espíritu, casi siempre resalta el amor, y hablamos del amor, del gozo, de la paz, pero ¿qué tan fieles de verdad somos encontrados nosotros? ¿Somos hallados fieles delante de Dios? Porque esto no es una cuestión, hermanos, de quedar bien conmigo, de quedar bien con el hermano. Es con Dios el asunto. Y es de demostrarle y de demostrarnos a nosotros que el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros. Así como la hace en amar, tiene que hacerla en enseñarnos a ser fieles. Y aquí es donde empieza a revolvérsenos un poquito el arroz, ¿verdad? A nosotros, se nos complica el asunto. Porque pocas veces le damos importancia a la fidelidad. ¿Qué tan fiel es usted cuando se le da una tarea y se le dice: mire, la tarea suya va a ser esta, y usted debe ejecutar este plan, y esta va a ser su meta? Cuando nos vamos a Filipenses capítulo 2, para que veamos el ejemplo de fidelidad. 2:8 en adelante. No, perdón, 2:5 en adelante, hasta el versículo 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La obra de Cristo está resumida en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Él se humilla a sí mismo, pero cuando usted lee San Juan capítulo 17, Cristo le está diciendo: la obra que tú me dijiste que hiciera, yo hice. La obra que tú me diste, a estos que tú me diste, hablando de los discípulos, yo he salvado. Ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Yo los he guardado, guárdalos tú. Cristo le estaba dando cuentas en el capítulo 17 de San Juan al Padre, diciéndole: he hecho lo que me mandaste. Y cuando vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, ahí está resumida la obra de Cristo.
Ahora, ¿qué tan parecidos podemos ser nosotros cuando se nos da una tarea? Y podemos decir, podemos dar cuentas delante de Dios de que estamos haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Y aquí, cuando estaba estudiando esto, me estaba preguntando yo, ¿por qué a los creyentes nos cuesta tanto ser fieles en la obra del Señor? Así que yo tengo unas conclusiones, pero quiero saber ustedes, ¿por qué creen ustedes que a nosotros nos cuesta tanto ser fieles en la obra del Señor? Por desobediencia, puede ser por desobediencia, muy bien. Siempre queremos hacer lo que nos da la gana. Siempre queremos hacer lo que nos da la gana. Porque no nos gusta el compromiso. No nos gusta el compromiso, que va de la misma línea. Hermana. Porque no tenemos una verdadera convicción de lo que es Dios y lo que Dios nos hace. Por una falta de convicción de quién es Dios y nosotros. ¿Quién más? Porque no somos tan fieles como lo es Dios. Porque no somos, claro, no hemos llegado a la perfección, ¿verdad? No somos tan fieles como lo es Dios, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a ver. ¿Alguien más? A veces es miedo. A veces Hay personas que tienen miedo a asumir una responsabilidad. miedo a asumir una responsabilidad, ¿ok? Muy bien. Todas son claramente verdades, todo lo que han dicho. Y todas pueden ser parte del problema de que hacemos lo que queremos, no estamos contentos con Dios. Hermanos, ¿saben que yo me puse a pensar por qué nos cuesta ser tan fieles como Dios? ¿Qué es lo que nos evita ser fieles como Dios? Hay un problema que vive la iglesia cristiana y es que no estamos contentos donde Dios nos tiene. Y como no estamos contentos con lo que donde Dios nos tiene, no ejercemos la obra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en el lugar donde nos tiene. Y entonces no podemos serle fieles porque no hay contentamiento en nuestros corazones en la circunstancia en la que Dios nos tiene. ¿Les parece lógico? Y entonces nos pasa la de Corintios, ¿verdad? O lo que dice Romanos. Queremos ser manos, queremos ser pies, cuando Dios ya nos ha dado una posición en el cuerpo de Cristo. El problema que encontramos aquí, que cuando usted no es fiel a lo que Dios le mandó que hiciera, el cuerpo empieza a renquear. El cuerpo empieza a cojear. Y usted en particular tiene una obra que hacer en el cuerpo de Cristo y tiene que serle fiel a Dios en esa obra que Dios le mandó a hacer. Y tiene que darle cuentas a Dios por eso que Dios le mandó a hacer. Y la pregunta es, ¿realmente somos fieles en lo que Dios nos ha dado a cada uno para que hagamos? Y luego encontramos un problema más profundo todavía y que tal vez Jaime entenderá esto o podrá explicarnos un poco más acerca de esto, pero muchas veces nos encontramos a personas que nos dicen con 10 años, 15 años de estar en la iglesia, decir, hermano, es que yo todavía no sé cuál es el don que Dios me dio. Bueno, ¿y qué ha estado haciendo todo este tiempo? ¿Y cuál es su fidelidad a Dios en estos últimos 10 años? Hermanos, que yo todavía no sé. Y se les dice, ¿y entonces? Si Dios les pidiera cuenta en este momento hacia atrás de su vida cristiana, si usted todavía no sabe cuál es el don que Dios le dio, entonces, ¿cómo usted va a ser hallado fiel delante de Dios? Entonces encontramos un problema de la disposición del corazón. Y otra vez, vamos a atacar el corazón. El problema no es que usted no sepa a qué Dios lo llamó. El problema es que usted quiere hacer algo que Dios no lo llamó a hacer. Y entonces no puede ser hallado fiel delante de Dios.
No todos son maestros, no todos son predicadores, no todos son servidores, no todos tienen el don de misericordia, el don de dar, el don de evangelismo. No todos tenemos todos los ministerios, si no seríamos completos. Y el único completo en esta gran labor fue Cristo. Así es. De ahí en adelante usted y yo tenemos que buscar cómo complementarnos, pero no puede ser posible que usted por una falta de intimidad con Dios todavía no sepa a qué Dios lo llamó. ¿Cuál es la capacidad extraordinaria que usted tiene que puede poner al servicio de la iglesia? Y esto nos muestra que hay una falta de intimidad con Dios. Y volvemos otra vez a lo noético, ¿verdad? Al corazón, a la mente. Tiene que pensar, hermano. Yo pienso también que el problema es que tenemos el Dios que no es de la Biblia, obviamente, que es Dios de nosotros. Nosotros somos Dios. Por ejemplo, para que lo entienda, lo que pasa es que el mismo Jesús vino, a pesar que era el mismo Dios, vino para darle la gloria a Dios. Ajá. Se murió Él. ¿Sí? Nosotros nos pasa eso, que no nos queremos morir. Ayer mismo veníamos, nosotros la familia en el carro, y venía hablando con las niñas, con la esposa, y le decía, fíjate si somos malos, porque mañana vamos para la iglesia. Y cuesta decir, yo qué rico mañana para la iglesia. Sin embargo, si tal vez fuéramos para un paseo, yo mañana ya queda el día para el paseo, para ir para el hotel o para ir para no sé qué, para el gusto de nosotros. Pero cuesta decir, yo mañana es domingo, vamos a, qué rico, vas a ir para la iglesia, alabar a Dios, yo qué rico, estoy loco porque es domingo. Cuesta decir eso, y es que no hay un gozo, un contentamiento, un deleite en Dios. Y hermanos, esto es grave. Cuando no hay un deleite en Dios, entonces menos que podemos ser fieles. Menos que podemos ser fieles. Y el carácter de Dios es ser fiel. Y si nosotros no nos deleitamos en Dios, en la obra que Él está haciendo en mí, en la obra que está haciendo en mi hermano, en la obra que está haciendo en medio de nosotros, no podemos serle fiel. Y yo siempre les he dicho esto, el día que tenga que ir a la presencia del Señor y darle cuentas, yo cada vez que paso por ese pasaje yo tiemblo porque digo, ay caramba, voy a tener que ir delante del que fue perfecto, fue eterno, el que hizo todo, y a darle cuentas de lo que Él me dio a mí para decirle, esto he hecho. Y Él, que lo sabe todo, que conoce mi corazón, va a decir, bueno, todo esto es hojarasca y se quema. Pero por gracia soy salvo, gloria a Dios, ¿verdad? No, mi alma no se va a perder, pero mis obras van a ser ahí exhibidas. Y lo que estoy haciendo hoy para la gloria de Cristo, para derramar la gloria delante de Él. Entonces, ¿somos o no somos fieles? ¿Cuál es nuestro grado de fidelidad? Yo creo también que hay que analizarlo desde lo que acabas de mencionar. Creo que es uno de los puntos más álgidos, centrales, fundamentales. Porque si yo no me estoy deleitando en Dios, creo que solo uno funciona, no funcionan los dos simultáneamente. Si yo no me estoy deleitando en Dios, entonces el problema no es que voy a fallar en la fidelidad. El problema está atrás, entonces ni siquiera voy a poder hacer el esfuerzo por ser fiel, porque no me deleito en Él. O sea, yo me deleito en aquello, o más bien, yo soy fiel en aquello en que me deleito, en aquello que me llena, ahí voy todo el tiempo. Lo preparo, lo busco, me esfuerzo, cumplo con aquello que a mí me deleita, ¿verdad? Y entonces es lo que pasa, por ejemplo, con aquellas personas cuyo deleite es, por ejemplo, el vicio de la borrachera. Ellos van a hacer todo su esfuerzo por estar siempre presentes cuando hay forma de tomar, y van a usar sus recursos para ir a comprar, y van a cancelar compromisos porque van a ir a tomar. Es ahí donde está su deleite. Pero si nuestro deleite no es Dios, jamás vamos a serle fiel a Él. Entonces creo que el problema está en esa raíz. Jehová, realmente nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es nuestro deleite. Porque si es así, entonces vamos a hacer todo esfuerzo que está en nuestra capacidad para serle fiel, sabiendo que en el proceso en algún momento voy a fallar, pero
volveré, insistiré hasta que pueda ir cumpliendo su tarea. Entonces, creo que ahí es donde está el punto. ¿Dónde está el corazón puesto? ¿Dónde está el deleite del corazón? Si es el Señor, pues iremos caminando. Y aún cuando fuéramos infieles, en algún momento Él permanece fiel. Amén. Pero yo creo que ahí es donde está como el tip del asunto, ¿verdad? De verdad nuestro deleite es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro gozo. Porque si es así, vengo, como decía el hermano, al culto contento y feliz, porque me vengo a topar con mi Señor y con mis hermanos que también están con el Señor, y juntos vamos a alabar su nombre y vamos a gozarnos en Él. Y eso es lo que yo creo que es el tip de fondo, el corazón. ¿Dónde está puesto el corazón? Y no solamente eso, cuando nuestro deleite es el Señor, usted no necesita ser un predicador para serle fiel al Señor. No necesita ser un misionero para serle fiel al Señor. Usted trabaja en su trabajo de construcción, en su trabajo de lo que sea que haga, para serle fiel a Dios ahí. Amén. Porque Dios lo puso ahí y usted entiende, Dios me puso aquí, yo voy a serle fiel a Dios aquí. Como José, Dios lo puso como esclavo en casa de Potifar y fue fiel a Dios en medio de la tentación, aún en la esclavitud. Y luego fue fiel a Dios en la prisión. Y luego fue fiel a Dios cuando fue puesto como principal del reino. Pero su fidelidad estaba en Dios. No estaba en Potifar, no estaba en la cárcel, no estaba en el trono del rey. Es decir, nosotros podemos un día estar en lo más bajo de la sociedad y Dios nos va a demandar que le seamos fieles. Puede ser que Dios nos mande a lugares que ni nosotros pensamos, pero ahí nos demanda que seamos fieles. Cualquiera que sea su circunstancia, Dios le manda a usted que sea fiel. Porque Él es fiel. Y Él quiere que reflejemos su carácter. Cuando Dios dice que, cuando nosotros decimos que somos cristianos, pequeños Cristos, significa que estamos emulando a Cristo en todo su carácter y ahora específicamente hablando de su fidelidad. Hermanos, esto no es fácil. Esto no es fácil. El que les diga que esto es fácil, pues no sé, porque no es fácil. Pero el hecho de que no sea fácil no significa que no tenemos responsabilidad delante de Dios. Seguimos teniendo responsabilidad, aun cuando tropecemos, cuando caigamos. Nuestro deber es ser fieles. Y cuando nos hallemos pecando de infidelidad, podemos venir al trono de la gracia y confesar nuestro pecado y luchar por ser fieles. Pero es nuestro deber delante de Dios y delante de nuestros hermanos ser hallados fieles. Usted es parte de este cuerpo de iglesia que se llama Iglesia Bautista Betel y usted tiene una responsabilidad con Dios en este lugar hasta que Dios lo determine así, y usted tiene que funcionar en este lugar para que el cuerpo no ande cojeando. Es su deber, no conmigo, no con el pastor, no con la iglesia, con Dios, porque para eso fuimos llamados, para que el nombre de Cristo sea exaltado en medio de nosotros. Vean qué bonito lo que se dice de Dios en Salmos 36:5. Tu misericordia, oh Señor, se extienden hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. La fidelidad de Dios permanece. Lamentaciones 3:22 y 23. ¿Qué más nos dice acerca de esta fidelidad de Dios? Grande es su fidelidad. Hermano, hablando de esto, imagínense toda la fidelidad de Dios, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros sabemos, es porque dependemos de la fidelidad de Dios. Vamos a ver algunas características para que veamos cuánto le debemos a Dios fidelidad. Nosotros dependemos de la fidelidad de Dios para nuestra salvación. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 8 al 9?
Dice, Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. ¿Para qué? Para preservarnos, para guardarnos. Él hará esto. Para librarnos de la tentación, Dios es fiel, como leímos en 1 Corintios 10:13, que con la tentación Él es fiel y da la salida. ¿Para qué? Para que podamos resistir. ¿Qué nos dice Mateo 6:13 acerca de la tentación? Cuando nos hallamos en tentación, ven la fidelidad de Dios. Cuando nos encontramos en la tentación, no solamente podemos confiar en que Él va a dar la salida, sino que podemos de antemano orarle a Él, que dice Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Y no nos metas en tentación, porque tuyo es el poder. La fidelidad de Dios para conservarnos a nosotros aún en medio de la tentación. Así que si nosotros caemos en el pecado, no es porque Dios dejó de ser fiel. Fue porque nosotros fuimos infiel a Dios. Porque ahí estuvo la salida. Y no la tomamos. Nos desviamos. Dependemos de Dios en su fidelidad para nuestra santificación completa, que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 22 al 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 22 al 23. Ajá. Absténganse de toda forma de mal y que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, que nuestro cuerpo entero sea preservado, guardado, ya sea nuestra parte material e inmaterial, todo nuestro ser va a ser preservado por Dios y podemos depender de este hecho de Dios, que Él nos va a santificar completamente, porque Él es fiel al decirnos que Él nos va a transformar. Como dice 1 Corintios capítulo 15, nos dará un cuerpo incorruptible, nos va a dar un cuerpo a la imagen de Jesucristo, glorificado. Va a cambiar esta carne. Eso es fidelidad de Dios. Pero también Él es fiel para perdonarnos nuestros pecados. 1 Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. A ver, si caemos en la tentación porque somos infieles, podemos agarrarnos de la fidelidad de Dios para el perdón de pecados. Amén. Si somos hallados infieles, Dios permanece fiel al perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Glorioso que es el Señor. Eso es maravilloso. Porque entonces entiendan, la fidelidad de Dios no depende de cómo está usted delante de Él. Él es fiel. Amén. Y también Él es fiel para cuidarnos en los días cuando hay sufrimiento. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo bien. Los que sufren, ¿qué dice? Conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo bien. Si sufrimos es por la voluntad de Dios. ¿Y qué va a hacer Él? Cuidarnos. Amén. En medio del sufrimiento. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y la respuesta de Pedro es, porque es la voluntad de Dios. Y usted tiene que ser hallado ahí fiel. Así es. Porque como dijo el difunto MacArthur, las pruebas y las dificultades no están hechas para Dios, están hechas para nosotros, para que nosotros entendamos dónde está nuestro corazón en relación a Dios, porque Dios ya lo sabe. Hermano. Sí, porque muchas veces el sufrimiento es la forma que Dios actúa para que nosotros nos busquemos a Él.
El sufrimiento es un medio que Dios usa para que nos acerquemos a Él, pero también para que sepamos qué tan lejos estamos de Él. El dolor, la tristeza, las enfermedades. Hermano. Y también para que nosotros conozcamos en medio de lo que nos está sucediendo la fidelidad de Dios. Para que entendamos también que Dios es fiel a pesar de nuestras circunstancias. Pero hermanos, este es el punto. Yo no sé cuál es la circunstancia que usted tiene ahorita, el conflicto que hay en su cabeza de pecado, o si hay alguna circunstancia con la que usted está luchando. Pero independientemente en cuál circunstancia usted se encuentre en este momento, Dios sigue siendo el mismo de ayer, va a ser siguiendo el mismo hoy y va a seguir siendo el mismo por siempre. Porque Él es fiel, Él no cambia, Él está ahí permanentemente. Y nosotros debemos aferrarnos a esa verdad. Que ahora la estamos pasando mal, pero Dios está ahí y sigue siendo el mismo. Y cuando nosotros no confiamos en las promesas de Dios, no estamos confiando en que Él es fiel, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, y ahí vemos la fidelidad de Él en la misma palabra. Exactamente. Uno de los problemas que tenemos como cristianos es que tendemos a ser pragmáticos. Y es, si las cosas van bien, Dios está siendo fiel. Pero si las cosas van mal, ¡ay! ¿Dónde estás, Dios? ¿No ves mi circunstancia? ¿Me has abandonado acaso? ¿Te olvidaste de mí? ¿Y qué fue? ¿Que Dios se olvidó de mí cuando tuve el accidente? ¿Se olvidó de mí cuando estoy enfermo? ¿Se olvidó de mí que me tiene en esta situación tan precaria? Dios está ahí. Y esa circunstancia precaria, Dios lo tiene ahí porque es su voluntad. ¿Se acuerdan que cuando empezamos yo les dije que el decreto de Dios es eterno y que desde Génesis hasta Apocalipsis Dios tiene un plan eterno y que va a cumplir su promesa eterna? Y todo lo que está pasando desde antes de la fundación del mundo hasta la glorificación de Cristo en el Apocalipsis es el plan de Dios. Y eso incluye su malestar, su problema, su enfermedad, sus dificultades, para que usted sea semejante a Cristo en todo, aún en el sufrimiento. Cuando Cristo estuvo a punto de ir a la cruz y sabía que le venía dolor, Él tembló y le dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Ahora encontramos ahí el dolor que se puede sentir. Pero ahora vamos a ver la parte fiel de Cristo. Pero no se haga mi voluntad. Nosotros podemos decirle al Señor: Señor, sácame de esta circunstancia en la que me encuentro, siempre y cuando sea tu voluntad. Y si no es tu voluntad, iremos ahí, sufriremos ahí. También se ve la fidelidad de Dios en sostenernos en medio de la dificultad, porque ciertamente si Él no nos sostiene, nosotros no podríamos soportar. Y ahí se ve la fidelidad de Dios sosteniendo. En guardarnos, en conservarnos, en sostenernos. Qué bonito que podemos decir: a pesar de que pasé esta situación, Dios me sostuvo. Hermanos, sí hay que ser honestos, y en esto sí debemos confesar nuestro pecado delante de Dios. Cuando estamos en lo más profundo del dolor, nos cuesta ver a Dios. Nos cuesta ver su fidelidad. Pero cuando salimos, podemos decir: ¡ah, qué fiel fue Dios con nosotros! Y en medio estamos diciendo: ¿y Señor, te olvidaste de mí acaso? Esto nos pasa muy a menudo. Y pecamos de esta manera. Pero no podemos olvidarnos que Dios permanece para siempre. Y esto es maravilloso. Y esto, hermanos, es un concepto que tenemos que meter en nuestra cabeza con martillo, porque cuesta. Y cuando venga la tentación, cuando vengan las circunstancias, cuando venga el dolor, tenemos que echar mano de ahí. Dios sigue siendo fiel. A pesar de que Jesús sabía todo lo que le iba a venir, Él lo sabía y lo aceptó sabiendo todo lo que le venía. Nosotros no sabemos nada, y a pesar de que cuando nos llega, reclamamos mucho. Aunque ya después aceptando las cosas, aún así también nos da mucho temor, dudas, miedos, sin saberlo. Sí. Pero Él sí lo sabía. Aunque no podemos llegar a ser como Él en el momento dado de las circunstancias,
por el temor a nosotros mismos, sabiéndolo Él, nos debería de bastar porque Él es el que nos sostiene. Sí, sí, sí. Y no tenemos que saber cuál es el final de nuestra circunstancia ahora. Es decir, yo no sé por qué Dios hoy, esta mañana, me hace pasar por lo que estoy pasando, o este año me hace pasar por lo que estoy pasando. Lo que yo sí sé es que su promesa fiel dice que yo voy a ser glorificado con el Hijo. Y eso debe bastarme para entender que mi final es estar con Cristo en la eternidad y que lo que estoy pasando aquí solo es transitorio, porque ya Dios nos dijo para dónde vamos. No es que andamos a ciegas. Tenemos la mirada puesta en Cristo. Esto es, si usted verdaderamente es un creyente. Si no, arrepiéntase de su pecado, confiéselo delante del Señor, porque aún hay perdón a los que confiesan su pecado delante de Jesucristo. Él salva. Él puede salvar. Pero nosotros, los que ahora hemos gustado de su misericordia, hermanos, no andamos a ciegas. Pues tenemos sus promesas. Sabemos hacia dónde vamos. Hacia nuestra patria celestial caminamos. Entonces no es tan cierto que andamos a ciegas. Ahora, ¿cómo va a terminar esta circunstancia en la que yo estoy? Estoy seguro que va a terminar en la glorificación de Jesucristo. Y yo debería ser fiel a Dios para darle gracias a Él a pesar de mi disgusto temporal o de mi incomodidad temporal. Sé que es para la glorificación de Jesucristo, porque hacia allá voy. Porque Dios sigue siendo fiel, hermanos. Podemos contemplar las promesas del Señor y decir, Él nos ha prometido y Él cumplirá. Ahora, el problema sería si a Dios se le olvidaran sus promesas. Eso sí sería un problema bastante serio. Hermanos, cada día dependemos de su fidelidad. Vea Hebreos capítulo 10, versículo 23. Podemos leer del 10:23 hasta el 25. Y alguien que me ayude a leer Salmos 145:13. Porque bien es el que prometió, y concederé sus buenos que tendrán unos a otros al amor y a los de las obras, no dejando de congregarnos como algunos que se costumbre, sino escuchándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Salmos 145:13. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Este es, hermanos, nuestro Dios, el que se mantiene firme. Mantengámonos, hermanos, firmes en la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que ha prometido lo que nosotros seremos. Porque fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? Vida eterna. ¿Qué prometió? Salvación. ¿Qué prometió? Una tierra celestial. Y para allá vamos. Por lo tanto, nuestro deber, dice Pablo, es mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin titubear, sin dudar. Vayamos confiados. Es como que si Dios nos está diciendo, confíen, vayan, esfuércense, porque yo he sido el que lo prometió y yo me mantengo fiel siempre. Y Salmos 145:13, que también leímos, dice, tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Este es el reino de Dios que permanece por todas las generaciones. Hermanos, si nosotros de verdad entendiésemos la fidelidad de Dios, si nosotros de verdad entendiésemos quién es el que nos llamó, nosotros entraríamos en la lista de Hebreos capítulo 11, de los de la fe, que anduvieron errantes, que caminaron,
que hicieron, que anduvieron por fe, sin ver lo que se les había prometido, pero anduvieron firmes en la profesión de su fe. Nosotros estaríamos ahí. Y ese texto de Hebreos, donde nos dice que cada uno de ellos, y todos estos, dice Hebreos 11:39, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Fueron aprobados en su fe, fueron fieles en su fe, pero no recibieron la promesa. No la vieron, no la palparon. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Ellos anduvieron por fe. Imagínense en Abraham, que Dios le dijo, te daré una tierra, te daré una descendencia, nadie podrá contarla. Y ahí iba Abraham, ¿verdad? Y iban pasando los años, iban pasando los años, iban pasando los años. Y nada. Y bueno, llega el momento donde Dios le dice, aquí está Isaac, y le da Isaac. Y luego le dice, bueno, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y nosotros vemos a Abraham caminando con Isaac, ¿verdad? Al lugar del sacrificio. Y Isaac no era un bebé, hermanos. Según los teólogos entienden, estaba en una época entre los 12 y los 20 años. No era como que el niño no iba a salir corriendo, ¿verdad? Él llevaba la carga de la leña. Y cuando tiene que amarrarlo en el lugar del sacrificio, imagínense en esa imagen de Isaac y Abraham amarrando a un joven, un anciano amarrando a un joven. Y le dice Isaac, bueno, aquí está la leña, está el fuego. ¿Y la ofrenda? No te preocupes, Dios proveerá para su gloria. Dios va a proveer lo necesario para la ofrenda. Por eso fue llamado Jehová Jireh. Jehová proveerá para su gloria. Jehová proveerá ofrenda. Una ofrenda perfecta. Él la va a proveer. ¿Y qué le dio? Un carnero. Pero Abraham no iba pensando, ay caramba, ¿y si mato a este niño? ¿Qué va a pasar? Imagínense en esa situación. Pero esto es, hermanos, ellos anduvieron sin ver lo que se les había prometido, pero se mantuvieron fieles, porque sabían quién lo había prometido. Si nosotros imitamos este carácter de ellos, podríamos entrar en esa línea. De verdad, de ser fieles de Dios. Los fieles de Dios. Los hombres que anduvieron por fe en Dios. Mujeres que tuvieron los cuerpos de sus hijos y los sepultaron por fe. Porque esperaban algo mayor. Nosotros tenemos que esperar algo mayor que esta tierra, hermanos, para poder ser fieles. Si nosotros vivimos esperanzados en esta tierra, no podemos ser fieles a Dios. Si no encontramos, si nuestro deleite está en esta tierra, en los placeres de este mundo, en los deleites de este mundo, no podemos serle fieles a Dios. Para poderle ser fieles a Dios, nuestro deleite debe estar en Cristo y en su promesa eterna de redención. Tenemos que cambiar la mirada de esta tierra y poner la mirada en Cristo Jesús. Como dice Colosenses capítulo 3. Pongan su mirada en Cristo Jesús, en los cielos. Porque ahí está su morada. Y cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él. Pero tenemos que poner la mirada en Cristo. Ahora, entonces vamos a llevarnos una tarea antes de ver qué tan infieles podemos ser, porque no nos dio el tiempo de llegar hasta donde pretendía llegar. Hermanos, su tarea es la siguiente. Escriba, ¿para qué cree que Dios lo llamó? ¿Usted cuántos años tiene de estar en el Evangelio? ¿Y para qué cree que Dios lo llamó? Y medite, ¿he sido fiel delante de Dios en esto que Él me encargó? Y luego vamos a ver algunos pasajes que nos van a hablar de cómo Dios ve a los infieles cuando Él les da una tarea. Y cómo Dios recompensa a los que son fieles. Pero su tarea es, piense,
analice. Si nosotros no entendemos para qué Dios nos llamó, entonces no podemos serle fieles. Entonces su tarea esta semana es tratar de averiguar para qué Dios lo llamó, cuál es su parte aquí en el cuerpo de Cristo. Y luego la pregunta es, ¿he sido fiel a Dios en esto que Él me llamó? Pero si nosotros pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si al final su respuesta es, me he hallado fiel, podemos decir, he hallado que Cristo es fiel para perdonarme. Pero bueno, esa es su tarea para la próxima semana, y la próxima semana vamos a ver la fidelidad en práctica. ¿Cómo practicamos la fidelidad en los ministerios? ¿Cómo practicamos la fidelidad en los dones? ¿Cómo Dios supervisa toda esta obra? Y algunas ilustraciones que Él nos dejó. Jesucristo nos dejó algunas ilustraciones para que entendamos esto de la fidelidad. Así que, hermanos, ánimo y adelante, hagan la tarea para que podamos en la próxima semana, si Dios lo permite, tener una conversación acerca de este tema. Oremos. Padre, gracias te damos por tu fidelidad, Señor, por Cristo Jesús, por tu palabra, que permanecen para siempre, oh Dios. Tú eres nuestro Salvador y nuestro gozo está puesto en ti. Ayúdanos a deleitarnos cada día en ti, para que encontremos, Señor, este deleite maravilloso, este gozo de estar en tu presencia, y podamos aprender a serte fieles, Señor. No queremos, Padre, parecer nosotros, no queremos actuar en nuestras fuerzas, y no queremos actuar por impulso propio. Queremos que sea tu Espíritu, Señor, que nos mueva a serte fieles, para que este movimiento de cristianos trabajando para tu gloria sea deleite tuyo, Señor. Ayúdanos a hacerlo con el concepto claro de que tú nos has llamado y que tú, Señor, nos pedirás cuentas a cada uno de nosotros por la obra que estamos haciendo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos.